Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué bueno que nos estén acompañando. Hoy tenemos el estreno gracias a las actividades que se están generando a través de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que no suspende actividades. Estamos iniciando este proyecto a través de una sesión virtual para que nos acompañen. Hoy tenemos el estreno de este proyecto, gracias al Consejo, gracias al presidente, a los vicepresidentes, que nos dan la oportunidad de iniciar con la Comisión de Derecho Penal. Hoy tenemos un gran invitado, un gran tema, que es la Ley Nacional de Ejecución, de la cual teníamos programado ya un extraordinario taller a finales de este mes. Empezaba esta semana. Mañana, el 24 y 26 el 24 y 26 empezaba este taller, que lamentablemente por cuestiones de salud pues se tuvo que suspender por los eventos presenciales. Sin embargo, hoy el doctor Juan Gonzaga nos hace el favor de acompañarnos para este estreno y precisamente nos va a dar una plática rápida, porque además tenemos solamente 30 minutos, de los cuales ya no voy a robar más, para que el doctor Gonzaga nos platique qué es la Ley Nacional de Ejecución, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, muchas gracias, doctor, por la invitación. Efectivamente, teníamos programado un taller para el día 24, día 26 y el 2 de abril aquí en la Barra Mexicana. Precisamente se había manejado un temario pues extenso y que eran 12 horas de sesión las que íbamos a tener, porque la ley de ejecución ya ni tan nueva, de hecho entró en vigor el 16 de junio del 2016, estamos casi 4 años de su publicación y todavía tenemos muchas dudas en relación con la aplicación, en relación de toda la problemática que se está presentando con esta etapa de ejecución. Y aterrizando ya en cuanto a la pregunta, ¿qué es la ley de ejecución? Bueno, como todos sabemos, va a ser este conjunto de normas que, de acuerdo a su artículo primero de dicha legislación, establece que son esta normatividad que deberá observarse durante el internamiento de las personas que se encuentran en un momento dado procesadas bajo una medida cautelar, concretamente la prisión preventiva, así como la prisión punitiva. Ha existido una confusión, yo lo he visto así en algunos talleres, en algunos cursos, donde creen que la ejecución penal únicamente tiene que ver con sentenciados, y no es así. La ejecución tiene que ver con todas las personas privadas de la libertad, llámese procesados o imputados, o sentenciados. Sin embargo, estamos dejando afuera otro tipo de personas privadas de la libertad, como serían aquellas personas que están detenidas con fines de extradición. Okay, que también serían materia de esta ley de ejecución. Tendría que ser materia de esta ley de ejecución, y de hecho se está dando que en algunos centros de justicia, sobre todo aquí en la Ciudad de México, los jueces de control están conociendo sobre condiciones de internamiento de estas personas que están detenidas con fines de extradición. Que existió por ahí una problemática de quién era el que tenía que conocer de estas personas, sino un juez de control o un juez de ejecución, porque si me permites, actualmente hay una diversidad de jueces de ejecución en materia federal. En realidad, lo que yo más o menos he venido manejando es bajo un ámbito de validez material, todo lo que es la competencia federal, ¿sí? Y donde he observado pues una problemática a nivel nacional. ¿Por qué? Anteriormente yo me encontraba adscrito a un juzgado especializado en ejecución de penas aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Con la competencia en todo el país. Actualmente me encuentro adscrito a un centro de justicia federal con sede en el Reclusorio Oriente, con una competencia más limitada. Actualmente hay 3 jueces de ejecución a nivel federal, ¿sí? ¿Eso por qué se debe o a qué se debió? Como bien sabemos, con la reforma de 2008-2011, el Consejo de la Judicatura Federal, pues para estar en boga y dar cumplimiento a este tipo de reformas, estableció que, tratándose de ejecución, se iban a crear 3 jueces, se iban a crear juzgadores que conocían de esta etapa. Así se crearon 3 jueces en el 2011 que tenían su sede en el Estado de México y tenían la competencia en todo el país, ¿no? Entonces a estos 3 jueces les empezó a llegar toda la ejecución de penas, ¿no? Casi nada, de hecho. No, imagínate. Y hablamos que era toda la ejecución de penas corporales, penas accesorias, penas primarias, penas secundarias, la pena privativa de libertad o la pena de multa o sanción pecuniaria en relación con la multa. Entonces se les empezó a cargar mucho trabajo a estos jueces, que eran en realidad 3 juzgadores, y de ahí se empezaron a reformar estos acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal, ¿sí? Así empezó a hacerse un poco más limitativa la competencia, y le dijeron: ustedes van a tener competencia en todo el territorio respecto de ejecución de penas, pero únicamente en cuanto a la pena privativa de libertad, ¿no? Esa fue como que
una limitante. Y después, no, ya nada más van a conocer ustedes de esos asuntos donde haya causado ejecutoria del 2011 en adelante. Es decir, aquellos asuntos que habían causado ejecutoria antes del 2011 los conoció el juez del proceso. Así es. Entonces ahí ya tenemos a dos jueces que conocían la ejecución. Sin embargo, viene la entrada en vigor del sistema acusatorio, donde vienen los jueces de este sistema, donde procesan y juzgan a personas bajo este sistema y que conocen de su ejecución, concretamente los jueces que están adscritos a los centros de justicia. Por eso que actualmente hay 3 jueces de ejecución a nivel federal tratándose de esta materia. Y diríamos, ¿qué problema podemos tener? Hay muchos problemas y si me lo permites, a lo mejor con un ejemplo, pues trataría yo de explicar la problemática que se está presentando. Soy mucho de ejemplos, ¿no? En un momento dado, si me lo permites. Nos viene a todos lados, porque honestamente esta ley de ejecución o todo el proceso de ejecución no es necesariamente la fuerte, no, o el fuerte de los litigantes. Como que los litigantes terminamos con la sentencia absolutoria, condenatoria. Así es. Y ya. Entonces esto de verdad no es tan nuestro día a día. Entonces si nos das ejemplo, mucho mejor. No, de hecho yo cuando llegué adscrito al juzgado de ejecución, dije, bueno, la ejecución, ¿qué voy a ver? Ahorita es una de mis pasiones, ¿no? La ejecución. O sea, me gusta mucho la etapa que estoy viviendo. Me tocó una transición en la ejecución, me tocó una situación que, pues gracias a Dios, me ha dado un poquito más de experiencia en lo que estoy viendo, y ahorita donde me encuentro adscrito me ha dado otra visión y otro panorama, ¿no? Entonces, como te decía, doctor, el artículo 1 de la Ley de Ejecución establece que el objeto de esta legislación es establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Esto a partir del 16 de junio del 2016. Si me permites, con este ejemplo voy a empezar. Vamos a hablar de una señora, el nombre que quieras, que se llame Juanita, ¿no? Doña Juanita comete un delito contra la salud en su modalidad de transporte del estupefaciente denominado marihuana, ¿sí? Doña Juanita tiene 30 años. Al momento en que comete el delito, la señora se encuentra en estado de gravidez, se encuentra embarazada, ¿no? Y los hechos a lo mejor ocurrieron por ahí del 2014, 20 de octubre del 2014. Suceden estos hechos, la señora es detenida, es procesada, es sentenciada y es condenada a una pena privativa de 10 años, la mínima, ¿sí? ¿Qué sucede? Durante el proceso, doña Juanita pues tiene que ser atendida por ese estado de gravidez. Estoy hablando durante el proceso, ella todavía se encuentra bajo efectos de una prisión preventiva. ¿Quién va a atender esa situación? Bueno, aquí nos encontramos que esa situación podría conocer el juez del proceso que estaba llevando a cabo el conocimiento de su causa. Y como bien decías, el litigante acaba su trabajo al momento en que se le dicta sentencia y es la pena mínima a doña Juanita, ¿no? Pero viene esta etapa de la ejecución. Decimos, bueno, le dictan la sentencia a doña Juanita en el 2015, cuando todavía no entraba en vigor la ley de ejecución, ¿no? Entonces decimos, ¿ya habrá acabado ahí el proceso, ya habrá acabado todo en relación con doña Juanita? No, no es así, porque como te decía, hablando de un ámbito de validez personal, la ley de ejecución no nada más va a ser dirigida a las personas privadas de la libertad. En el caso concreto, doña Juanita pues estaba embarazada, ¿no? Y a lo mejor, ya estando en reclusión, nace su bebé. Viene el papá y dice, señor juez, yo quiero que el bebé venga conmigo, no quiero que lo tenga Juanita, ¿no? ¿Ante quién se le va a solicitar esa petición? ¿Ante qué juzgador? Doña Juanita ya fue sentenciada. Aclaro, fue sentenciada y causó ejecutoria su sentencia en el 2015. Quiero puntualizar la fecha porque ahorita con base en esto pues voy a tocar otros temas, ¿no? Entonces, ese es un punto. Posterior a ello, doña Juanita empieza a compurgar su pena punitiva. Ya estamos hablando de una prisión punitiva, no de una prisión preventiva. Por eso es de que la ejecución como tal abarca tanto la prisión punitiva como la prisión preventiva. Entonces ella empieza a compurgar. Ella requiere de algunos aspectos que le merezcan una vida digna en prisión: salud, alimentos, vestido, tenemos educación, o sea, muchas cosas, ¿no? Que desde luego aquí no nos va a dar el tiempo para establecer todos esos puntos. ¿Ante qué autoridad Juanita, sus familiares pueden acudir
para atender este tipo de cosas. Ahora bien, los hechos fueron cometidos en el 2014, ¿no? Estamos ahorita en el 2020. Actualmente la ley de ejecución también establece ciertos beneficios preliberacionales como la libertad condicionada o la libertad anticipada. Entre otros requisitos, la libertad condicionada establece un requisito de temporalidad que es el 50%, tratándose de delitos dolosos. Únicamente establece esa figura. Y aquí en el caso que nos ocupa, estaríamos hablando que se requieren de otros supuestos, pero viene doña Juanita, sus familiares, o viene el defensor y dice: señor juez, yo quiero que mi familiar obtenga un beneficio preliberacional. ¿Quién sería el competente para conocer de este beneficio preliberacional? ¿Ok? Voy a introducir otro elemento. Los hechos ocurrieron en el estado de Tamaulipas, ¿sí? Porque doña Juanita iba de Tamaulipas a Nuevo León y la detienen a bordo de un camión, de un transporte de servicio público, ¿sí? Pero, a pesar de que doña Juanita tiene su domicilio, es originaria del estado de Tamaulipas, por cuestiones de seguridad, la mandan o la trasladan al Ceferezo número 16. Muchas gracias. Al Ceferezo 16, que se encuentra en el estado de Morelos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un panorama pues muy amplio, donde vamos a encontrar condiciones de internamiento. Perdón. Gracias. Gracias. Estamos encontrando aquí un panorama pues muy general, donde estoy señalando condiciones de internamiento. Una mujer que requiere no solamente de educación, sino también de servicios de salud. Una mujer que está a lo mejor cuidando a su niño. Una mujer que quiere un beneficio preliberacional. Una mujer que no se encuentra cerca de su domicilio porque está recluida en el Ceferezo 16. ¿Ante quién hay que acudir en un supuesto como estos, ¿no? ¿Qué juez es competente para conocer de esta ejecución, ¿no? De estas cuestiones que se van a presentar durante el tiempo que la señora esté purgando su pena? ¿Sí? Como lo comentaba hace unos instantes, existen actualmente 3 jueces, ¿no? Entonces, con base en los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal, le correspondería en un momento dado a un juez en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la sentencia se dictó cuando ya estaban vigentes, ya tenían competencia los jueces en la Ciudad de México, son jueces especializados en ejecución, en el entendido que con base en los acuerdos generales, estos jueces de ejecución únicamente tienen una competencia respecto de la pena privativa de libertad. No sé si me explique. Sí. Dicen, yo nada más me voy a ocupar de la pena privativa y de aquellas figuras que modifiquen o lleguen a extinguir la pena privativa de libertad, como sería un beneficio. A mí no me vengas a solicitar cuestiones de internamiento, porque eso no tiene que ver con la comprobación de la pena, ¿no? Entonces, eso ve y reclámaselo al juez del proceso, porque con base en los acuerdos generales, el juez del proceso es quien que conoce de todas las cuestiones o todas las penas accesorias, con excepción de la pena privativa de libertad. Llámese la multa, llámese la reparación del daño y condiciones de internamiento. Pero eso no podría llevarnos a que hubiera como alguna resolución o ideas distintas del juez del proceso, llevando todos estos accesorios del juez de ejecución con la pena privativa. Claro. La problemática se ha presentado porque viene doña Juanita y me dice: señor juez, yo quiero que me atiendan respecto de una cuestión de alimentación, porque pues yo le estoy dando de comer a mi bebé y pues requiero una dieta especializada, ¿no? A lo mejor el juez de ejecución aquí en Ciudad de México le dice: pues yo no soy competente, es una condición de internamiento, ve y solicítasela al juez del proceso, ¿no? La manda al juez del proceso y dice el juez del proceso: pues tiene que ver con una cuestión de internamiento derivada de una pena de prisión que estás compurgando, entonces el competente es el juez de la Ciudad de México, ¿no? Y se eleva el conflicto competencial y dicen los tribunales unitarios: es A o es B, o en su defecto no es ni A ni B, vamos a mandarlo con el juez de ejecución del Centro de Justicia del estado de Morelos concretamente, porque él es el que, con base en el artículo 24 de la ley de ejecución, tiene competencia en razón de territorio, porque ahí se encuentra interna la señora Juanita. Y dice el juez de ejecución: no, yo no soy competente, porque con base en los acuerdos generales que me crearon, yo soy competente únicamente de aquellos asuntos donde hayan sido procesados y sentenciados en el Centro de Justicia. Así es que yo no soy competente. Ya tenemos ahí una problemática, porque son 3 aspectos o son 3 juzgadores que se están echando la bolita y hay una persona que está siendo afectada, que es doña Juanita, ¿no? Creo que uno de los requisitos para ser juez de ejecución, doctor, es que
estos servidores públicos sean sensibles. Hay que tener mucha sensibilidad en lo que se está viviendo con este tipo de situaciones. Este es uno de tantos asuntos que se presentan día a día. Y es una de las problemáticas que se ha venido generando y que se han venido presentando. Entonces, la competencia. Un problema en la ejecución a nivel federal es la unificación o la falta de unificación de competencias. Si me lo permites, voy a hacer un paréntesis. Actualmente, hasta el año pasado, que tuve oportunidad de dar un curso de un informe que me proporcionó la Dirección de Centros Federales de Reclusorios, había aproximadamente 17,000 personas privadas de la libertad. 17,000 en los ceferesos que existen en nuestro país, es decir, en los centros federales nada más. 17,000 aproximadamente. De esos 17,000, entre 12 y 13,000 personas se encontraban a disposición de 5 jueces que hay aquí en la Ciudad de México. Es decir, estos 5 juzgadores estaban ocupando o se están ocupando de un 60 o un 70% de la ejecución de penas a nivel federal, ¿no? Y desde luego, pues estamos hablando que la cantidad es elevada, ¿no? La cantidad. Entonces, aunado a todo ello, pues vamos a generarle que vamos a encontrar pues muchas solicitudes por parte de los sentenciados, por parte de los familiares, y pues es la problemática que se ha venido presentando. El mayor problema que yo veo en la ley de ejecución o en la etapa de ejecución es la gran cantidad de personas privadas de la libertad. Ahora, ahorita decías, las solicitudes de privados de libertad y familiares. Los familiares también pueden hacer iniciar procedimientos ahí. Así es, por ejemplo, como el caso que ponía donde puede ir el papá, ¿no? El padre biológico, ¿no? de este menor que tiene a Juanita en reclusión, y le puede decir al juez, oye juez, yo quiero que ese niño esté bajo mi custodia, bajo un interés superior del menor. Él no puede estar ahí en el Ceferezo 16 en atención a que no cumple, no reúne las condiciones. Yo soy un hombre que tengo mi trabajo, tengo educación, tengo un buen estilo adecuado de vida, entonces yo quiero que la custodia de ese menor esté conmigo y no esté con la mamá. Entonces, eso lo puede presentar ante un juez de ejecución, desde luego, ¿sí? O en su defecto, que llegue la familia y quiera visitar a doña Juanita y no encuentren esa posibilidad porque doña Juanita a lo mejor fue sancionada con restricciones o con visitas. Eso también pueden acudir ante un juez de ejecución a través de una controversia, ¿no? Sí, es lo que se presenta. Bueno, y ahorita, o sea, surgen muchísimas cosas que serían materia de muchísimas pláticas, evidentemente. Me surgen ahorita dos, las voy a tratar de hacer por momentos. Los traslados. Para nosotros, ese sería como uno de los temas interesantes que pudieran tener interés. ¿Cómo se tramita un traslado? ¿Ante quién? El interno, bueno, no, como nos lo acabas de comentar, no solo el interno lo va a solicitar, sino también el familiar. O sea, ¿cómo pueden funcionar los traslados? ¿Quién es el competente, el de proceso o el de ejecución? Claro. Lo primero que se tendría que aterrizar es la competencia en materia federal de los jueces de ejecución. ¿Sí? Ahorita, si nos da tiempo, platicaré de una propuesta que se ha venido manejando. Pero atendiendo a los traslados, aquí nos encontramos que en la ley de ejecución yo he hecho una clasificación de los traslados en dos: traslados internacionales y traslados nacionales. El traslado internacional va a ser cuando un nacional es traído de un país, el que sea, a nuestro territorio, o en su defecto cuando un extranjero es enviado a su país de origen. Eso para mí sería un traslado internacional y que la ley de ejecución establece un procedimiento siempre y cuando no haya un tratado internacional que lo vigile o que hable sobre de ello, ¿no? Sabemos que en Estados Unidos, entre México y Estados Unidos, hay un tratado internacional que habla acerca de los traslados y que establece sus requisitos. Pero bueno, eso en traslados internacionales. Ahora, en traslados nacionales vamos a encontrar los traslados voluntarios y los traslados no voluntarios. Los traslados voluntarios, como lo establecen los artículos 49 y 50 de la ley, señalan que esa petición, en primer lugar, el primer requisito es que sea a petición de la persona privada de la libertad y en presencia de su defensor. ¿Sí? Ese es uno de los requisitos. Desde luego, ahí sí, solo el privado de su libertad. Así es, el privado de la libertad y en presencia de su defensor. ¿Sí? Estamos hablando que en estos traslados voluntarios, además de ese requisito, como lo ha establecido la Corte en diversos criterios y como un derecho fundamental del sentenciado de compurgar su pena cerca de su domicilio, ¿no? Que eso le va a ayudar a la reinserción social. Entonces,
obtendríamos otro requisito que sería el domicilio. Donde tú te quieres ir, Juanita, debe estar cerca de tu domicilio para que te ayude, que ese acercamiento generes una reinserción social, te ayuda a tu reinserción social. Entonces, consentimiento. El domicilio, que no se trate de uno de los delitos prohibidos por la propia ley, como sería a lo mejor el de delincuencia organizada, que ese es otro tema también que tocaríamos después si nos diera tiempo, pero también existe otro requisito que sería la presencia o la existencia de convenios, tal como lo prevé el artículo 18, párrafo tercero de la propia Constitución, así como que no existan condiciones o medidas de seguridad para la persona privada de la libertad que impidan ese traslado, ¿no? ¿Qué es lo que se ha presentado? En muchos casos hay gente que, de acuerdo a un perfil o un estudio criminológico aquí, fíjate que aquí, a diferencia del proceso, se toman en consideración esos aspectos personales del sujeto para ver si puede ser trasladado a un centro de reclusión. Aquí sí es un tema que yo sí he manejado y que he aceptado, porque hablando de la teoría del derecho del acto y derecho del autor, pues nos encontramos que en la imposición de una pena no, pero tratándose de traslado sí. De hecho hay un criterio aquí en primer circuito donde anteriormente ya lo habíamos manejado, una persona que es trasladada a Durango, si mal no recuerdo es el 14 en Durango, el Ceferezo 14, pero que es un centro federal que está especializado en personas privadas de la libertad, pero por delitos de secuestro. Entonces esta persona creo que estaba por otro delito, creo que portación de arma de fuego, algún delito no de ese impacto, y de acuerdo a lo manifestado tanto por el Coordinador de Centros Federales y de Estudio Criminológico, decían, es que esta persona al momento de irse para allá se va a contaminar, ¿no? Y de hecho así lo resolvió, creo que es el séptimo colegiado en materia penal aquí en el primer circuito, donde estableció que efectivamente hay que ponderar y tenemos el derecho fundamental de la persona de acercarse a su domicilio, pero también hay que entender que existe otro derecho fundamental de que la persona alcance esa reinserción social, que tenga una vida digna en prisión. Entonces ya no basta acercar a una persona a su domicilio para autorizar un traslado. El juez de ejecución tiene que ponderar otras cuestiones. En lo particular he negado traslados donde efectivamente la persona privada de la libertad sí vive cerca de ese lugar donde quiere ser recluido, pero con base en el Diagnóstico Nacional de Derechos Humanos, donde nos dicen, es que ese centro de reclusión pues no cuenta con la infraestructura, este centro de reclusión no cuenta con los elementos para darle una vida digna que también el juez de ejecución tiene que respetar, hablando de alimentos, de educación y de todos los ejes rectores. Entonces nos encontramos ante esa situación y el juez tiene que hacer esa ponderación. Esa lucha de derechos fundamentales donde decir, ok, estás cerca de tu casa, pero no vas a tener una vida digna, ¿no? Así es. Entonces, ese es otro aspecto, tratándose de traslados. Nos quedamos con mucho, oye, y estamos ya con los tiempos encima, sí. y no me quedo picado, pero no me quiero quedar con era la segunda que te decía hace rato. Hoy estamos atravesando por una crisis mundial terrible con el tema del coronavirus. Tenemos gente interna en los diversos penales. ¿Cómo se va a manejar o qué se pretende hacer con las personas que están internas, que en algún momento corren riesgos por ser contagiados y que en el interior no haya los mecanismos o las herramientas suficientes como un tratamiento? ¿Qué se está buscando? ¿Cómo se va a manejar esa parte? Insisto, creo que el juez de ejecución y las autoridades también penitenciarias tenemos que ser muy sensibles en esta situación. Lo comentábamos antes de entrar a la transmisión. Ayer vi en la noticia que se presentaron ya 4 casos de sarampión en el reclusorio norte. Y bueno, sería muy fácil en un momento dado restringir las visitas. Pero, doctor, ¿sabes lo que significa una visita para una persona privada de la libertad? Sí. El hecho de restringirlos, a ellos les puedes a lo mejor restringir alimentos, les puedes restringir actividades lúdicas, le puedes restringir otro tipo de actividades en el interior. No le restringas las visitas porque puedes generar, pues desde luego, hasta un motín, ¿no? Por eso es de que hay que ser muy sensible en este aspecto. Creo que sí, las autoridades, en este caso penitenciarias, tendrían que establecer una coordinación, sobre todo sanitaria, ¿sí? Restringir a lo mejor la visita, pero no a gran escala. A lo mejor si permitían el acceso de 5 personas,
solamente una, ¿no? Una o dos las que puedan acceder. Y desde luego detectar esos focos de infección que están recluidos para aislarlos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Este tipo son condiciones de internamiento que a la vez pueden ser conocidas por un juez de ejecución. El juez de ejecución en un momento dado le pueden decir, oye juez, fíjate que me están restringiendo las visitas. ¿Qué es lo que va a hacer el juez? A ver, pues, pedir el informe si se trata de una cuestión urgente, como lo establece el artículo 115, pero volvemos a lo mismo, ponderación. Efectivamente, Juanita Pérez, te están restringiendo tus visitas, pero ¿qué crees? Hay una pandemia, ¿no? Y hay que atender a ello, porque si ahorita se te infecta a ti, se va a infectar toda la población y en un momento dado ni tu visita ni los de afuera. Entonces sí hay que ser muy sensibles con este tipo de cuestiones que se están presentando, ¿no? Qué difícil decisión si va a ser la gente de las autoridades del sistema penitenciario decidir, pues ya no visitas o menos, pero pues les van a venir seguramente en cascada a ustedes jueces de ejecución, pues estas solicitudes de por qué me restringen a mí o por qué de esta forma. Escuchaba en la mañana, creo que ya hubo 8 motines en Colombia precisamente por este tema de restricción de visitas a los internos. No, sí es delicadísimo y complicado porque el mundo exterior para el interno solo es lo va a conocer a través de sus visitas. Claro, pues vemos en Morelos, que hace algunos días, no sé si todavía nos queda tiempo, ¿sí? Vemos en Morelos que hace algunos días los internos eran los que estaban grabando la fuga de otros internos y tenían ahí al personal de custodia y decían, nosotros somos de máxima seguridad, nosotros no estamos haciendo nada, de hecho aquí tenemos a los compañeros de custodia para que den fe que nos estamos portando bien y no venga la Guardia Nacional. O sea, ¿quién tiene el control de nuestros penales? ¿No? Uno de los propósitos de la reforma, ¿sí? De la reforma del 2011, donde ya quedaba a cargo del Poder Judicial esa vigilancia respecto de las personas privadas de la libertad, era precisamente para quitarle, a lo mejor, tanta carga, por decirlo así, a las autoridades administrativas, a las autoridades penitenciarias. Creo que esta reforma, tanto en el proceso como en la etapa de ejecución, tiene como un denominador, que sea el Poder Judicial quien controle, quien califique las actuaciones de las autoridades administrativas, pues en diferentes etapas del proceso. Si me regreso un poquito, en las etapas del proceso hay jueces de control que vigilan los actos de investigación, ¿no? Entonces, los aseguramientos, también en la etapa de ejecución, tratándose de traslados, como lo decía, en un traslado involuntario, la autoridad lo puede llevar a cabo por una cuestión de emergencia, de urgencia, o que ponga en riesgo a la población. No obstante ello, esa cuestión o ese traslado va a ser calificado por un juez de ejecución en un momento dado. El problema en materia federal es qué juez de ejecución es el que va a conocer de ese traslado, ¿no? Y pues bueno, estamos trabajando en ello, la verdad es una etapa muy bonita, es una etapa complicada. Traigo a colación todo lo que se va viendo a nivel federal porque pues con base en todo lo que vivíamos ahí en el juzgado donde yo me encontraba escrito, veíamos infinidad de cosas. Claro. No nos va a dar tiempo a lo mejor ahorita por platicar de ello, pero como te comentaba, doctor, pues encontramos que doña Juanita, pues ahorita hablamos de condiciones de internamiento, pero también podríamos encontrar los famosos beneficios preliberacionales, y hacía yo mucho hincapié en cuanto a que ella había sido sentenciada y ejecutoriada antes de la entrada en vigor de la ley de ejecución, y eso pues a lo mejor lo dejo ya ahorita sobre la mesa porque uno de los requisitos para un otorgamiento de un beneficio preliberacional que contempla la ley de ejecución es que no exista una sentencia condenatoria firme. En el caso concreto, a lo mejor doña Juanita tenía una sentencia, un antecedente, y con base en la ley de ejecución se le negaría el beneficio preliberacional si atendemos a que ya existía una sentencia ejecutoriada. Pero me dice doña Juanita, oye juez, yo fui sentenciada antes de entrar en vigor la ley de ejecución, en el 2015, y estaba todavía vigente el Código Penal y la libertad preparatoria, que establecía en su artículo 85, pues la libertad, este beneficio o la remisión parcial de la pena. Entonces, dentro de estos requisitos, sí me permitía que yo fuera doble reincidente. Entonces, a mí sí me afecta la ley de ejecución, quiero que me la apliques, quiero que no apliques la ley de ejecución y que me apliques un beneficio previsto en
en el ya abrogado Código Penal o ya abrogadas libertad preparatoria, ¿no? Esa es otra complejidad que se ha venido presentando ahorita en la etapa de ejecución. Entonces, pero bueno, nos faltaría mucho tiempo para que yo lo pudiera desarrollar como me gusta, ¿no? Desarrollar los temas en pizarrón y generar la dinámica de interactuar con los compañeros. Y tantas dudas que podemos tener ahorita. Fíjate, con una de las actividades que tuve oportunidad también a través del colegio, ¿no? en donde también formo parte de la Fundación Barra Mexicana, tuvimos algunas actividades hacia el interior concretamente en Santa Marta, y me llamó mucho la atención que veíamos que están las internas y tienen a sus niños pequeños en esa área haciendo actividades, y me explicaban que de alguna forma pues, las mamás, en tanto están como internas, pues tienen sus actividades como internas, ¿no? ¿Qué hacen con los niños? Que tienen sus propias guarderías, y si no tienen sus guarderías, los mandan a guarderías externas para que los eduquen, tengan ahí su contacto con la educación. Entiendo que en la Ley Nacional de Ejecución habrá alguna condición también al respecto sobre el tratamiento que se les dé a estas mujeres con hijos, o quizás en condiciones de embarazo en internamiento. Sí, claro. Eso está también... Está regulado, sí, la Ley de Ejecución establece dentro de los derechos de las personas privadas de la libertad una subclasificación para las mujeres. Concretamente, cuáles son los derechos de las personas privadas de la libertad en su carácter de mujer, y sobre todo atendiendo cuando están lactando, cuando tienen hijos menores de 3 años, cuáles son los derechos. Pero esta ley de ejecución es un deber ser, ¿no? Desgraciadamente nos encontramos con la realidad donde es totalmente distinto. En su momento estuve platicando con algunas fundaciones como es Reinserta, y en un momento dado conocimos un caso en Santiaguito, Estado de México, donde la mujer, la privada de la libertad, fue a su visita con su pareja, su visita íntima, y había dejado a su menor hija, y creo que violaron al menor, creo que de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, creo que los menos culpables en este caso son los menores. He ido a algunas ponencias donde algunos juzgadores y magistrados han establecido han externado algunas opiniones fuertes al decir, pues bueno, ¿es un derecho de la mujer o es un derecho del menor estar recluido? No creo que sea ese el derecho, ¿no? Exactamente. Sí, no, yo creo que hay que velar sobre el interés superior del menor. Por eso yo me atreví abriendo esta plática con este ejemplo de yo como padre vengo y digo, quiero a este menor porque él es el menos culpable de estar ahí recluido. Y viene la mamá y me dice, es que yo tengo el derecho de estar con él. Pero ¿qué pasaría si no hubiera papá? Bueno, ya es diferente, ¿no? Ya es diferente, ahí habría que ver el caso concreto. Por eso la ejecución, de hecho, es individualizada. Si podemos encontrarnos asuntos donde vienen 5 o 6 personas relacionadas con una causa penal, y cuando llegan con el juez de ejecución, se tienen que formar las famosas carpetas de ejecución de manera individualizada, porque la vida para cada una de esas personas en ejecución es diferente, es independiente, porque a lo mejor yo no quiero trabajar, y tú sí, para ganarte un beneficio. Claro. A lo mejor venimos 3 hombres y 2 mujeres, una de las mujeres pues es la cuidadora principal, digamos, no tiene a lo mejor hijos ahí en reclusión, pero sí sus hijos están afuera. La otra mujer tiene esta característica de haber dado a luz ahí en reclusión, entonces es individualizada y es caso a caso lo que se va presentando. A lo mejor no tiene papá, a lo mejor sí tiene que estar con el menor. Existen estudios en psicología hablando de esto, no estoy muy adentrado, son temas que apenas he estado leyendo un poco, donde el menor, creo que es hasta los 3 años, cuando existe un conocimiento, una formación de la memoria tratándose de los menores, ¿no? Pero, pues bueno, hablamos de gente que se encuentra recluida, que está encerrada, y ¿qué pasa en los motines, ¿no? También. Sí, claro. En los motines que se llegan a presentar. Temas complejos, temas muy interesantes, que de verdad nos cuesta trabajo a nosotros luego adentrarnos hasta que no nos toca el caso concreto. A mí esta parte particularmente de las mamás o de las internas con niños en el interior me llamó muchísimo la atención. Sí. No ver cómo estaban. Nos tocó en esa ocasión que te platicaba, Doc, durante el tiempo que estuvimos adentro haciendo la actividad que teníamos que hacer, nos tocó que llegaran los niños, o sea, nos explicaron y llegaban los niños, llegaban en este caso era del exterior,
en aquella ocasión dijeron aquí no tenían, no me acuerdo si no tienen su guardería interna o ya estaba saturada, no recuerdo la verdad, pero el chiste es que los que llegaron eran un grupo de pequeñines que venían del exterior del penal, y es de verdad, o sea, un tema interesantísimo para seguirlo trabajando. Claro. Yo creo que hoy tenemos muchas respuestas que se tendrán que dar en el transcurso de la vida de la aplicación de esta ley, como puede ser esta, particularmente de las mamás o de los hijos, más que de las mamás de los hijos, porque qué pasa si es un papá que es privado de su libertad también, que entiendo, no recuerdo, pero creo que no está esa parte. Sí, lo hacen valer, sí. Pero no de la misma manera que... No, es diferente. Si no lo recuerdo, el artículo 144 establece una figura que es una sustitución de la pena privativa de libertad por una medida de seguridad, le llaman, en atención a que hay ocasiones en que los hombres hacen valer ser los cuidadores principales, ¿no?, de los menores, y dicen es que yo tengo que salir para cuidar a mis menores hijos, ¿no? Y lo hacen valer, ¿no? De hecho, los sentenciados concretamente hacen valer todo lo que ellos está a su alcance para obtener un beneficio o poder salir anticipadamente. Sí, claro. Si me lo permites, ahorita hablando del mundo del ser o del deber ser, el artículo 10 establece los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario. Fracción cuarta: recibir a su ingreso al centro penitenciario la valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas. Si tú vas a un juzgado de los que hay aquí en Ciudad de México de ejecución a nivel federal, insisto, ¿no?, a nivel federal, te vas a encontrar que hay mucha queja, mucha controversia respecto de condiciones de internamiento en cuanto al eje rector de salud, ¿sí?, como previsto, es un derecho fundamental establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, y te vas a encontrar que existe gran demanda de las mujeres de las que se encuentran recluidas y que requieren de los servicios básicos. Y esto te estoy hablando a lo mejor del Ceferezo 16, ¿no? Pero ¿qué pasa con algunos otros centros penitenciarios, cárceles estatales, cárceles municipales, ¿no? Yo le llamo el derecho de ejecución el derecho de los olvidados, porque como bien lo dijiste, doctor, hace unos instantes, uno lleva su proceso, yo como juez de control o juez de enjuiciamiento ya dicto mi fallo, se acabó mi chamba. No es así, hay una vida más adelante. El litigante ya salió procesado, ya salió condenado, ya se acabó mi trabajo. No, hay una vida más adelante, ¿no? Y existe una persona atrás de ese expediente que todavía, pues creo que tiene ese derecho a ser respetado, a tener una vida digna en prisión, doctor. Sí, claro. No, bueno, o sea, están surgiendo muchísimas cosas. Ahorita me voy a regresar un poquito porque me acordé. Me comentaban que en algunos casos, cuando se encuentra un interno, también hace rato que mencionábamos de quitar visitas o reducir las visitas, o sea, qué tan importante es para el interno esta posibilidad de visitas, que hay ocasiones en las que se tiene hasta abogado, tendrá que ser un licenciado en Derecho necesariamente el que pueda entrar, pero que su labor sea exclusivamente de ir a platicar con el interno. O sea, no de ir a platicar en el sentido estratégico de la defensa, ¿no? Sino su chamba va a ser pues, pedirlo, no va a ser el trámite de solicitud del interno para que el interno salga de su dormitorio o salga de su estancia y vaya a los locutorios, o sea, por la importancia de que el interno también mentalmente esté pues, trabajando en ese sentido. Ok, sí, bueno, el Instituto de la Defensoría Pública Federal tiene defensores que son especializados en ejecución. De hecho, aquí en Ciudad de México, los juzgados que se encuentran en la ciudad tienen sus defensores especializados, y ellos, a los internos que se encuentran a disposición de los jueces recluidos aquí en Ciudad de México, van y les practican visitas para ver pues, sus necesidades. Pero como lo comentábamos hace unos instantes, la competencia de estos juzgados en Ciudad de México es en todo el territorio nacional, entonces ellos no se pueden estar distribuyendo, no pueden estar viajando al interior del país para conocer las necesidades, y lo que hacen es a través de las famosas visitas, que ellos mandan sus actas y a través de compañeros que se encuentran en el interior de la República,
les mandan esas actas donde las personas privadas de la libertad les hacen ver sus necesidades, qué es lo que quieren, pero bueno, llegan infinidad de peticiones, ¿no? Sí, debe ser. Sí, y en los centros de justicia que existen y que he visto apenas cómo se están manejando, ahí los defensores que conocen desde la etapa de investigación, desde la inicial, ellos conocen hasta la etapa de ejecución. Entonces, son diferentes formas de trabajar por parte del Instituto de la Defensoría, pero de hecho, si hay un área de ejecución específica en el Instituto de la Defensoría que atiende este tipo de cuestiones, que creo que eso es lo que tendría que ser, ¿no? Sin embargo, como lo comenté hace unos instantes, el mayor problema que yo le veo en la ejecución es el gran número de personas privadas de la libertad. Claro. No se puede atender a todos como se debería, ¿no? Sí, como se debería. O sea, hay un número pequeñísimo a nivel nacional de jueces de ejecución que se encarguen, Sí. con independencia de los jueces a nivel de ejecución Sí. a nivel federal, Sí. ¿no? A nivel estatal, a nivel local, pues hay muy pocos como para el gran número, Así el es. elevado número de gente que estaba. O sea, me preocupa que decías hace rato en estadística, 17,000 internos Aproximadamente. en el federal. Federal, sí. ¿Y cuántos? En los FDSOs, En CFRESOS, 17,000 internos. 17,000 personas privadas de la libertad. Estoy hablando de procesados, sentenciados ejecutoriados, y creo que por ahí había 2 que se habían dado a la fuga y que les tenían desaparecidos. Pues Sí. esos 2 ya no tendrán que solicitar, Ya no tendrán que solicitar nada, así es. ningún trámite. Así es. Pero de estos 17,000 o 19,998, ¿cuántos sí solicitarán alguna herramienta o algún instrumento derivado de la ley de ejecución? No. O sea, no se van a dar abasto. No. Digo, atendiendo que estos 5 juzgados que hay en el país, aquí en Ciudad de México, estamos hablando de un promedio entre 2.000, 2.500 expedientes, ¿no? De estos 2.500 expedientes, estoy hablando de 2.500 personas, Sí. y que no nada más es una persona y una solicitud. Juanita Pérez, que está privada de la libertad, solicita una condición de internamiento por una cuestión de salubridad, por una cuestión de educación, y luego pide un beneficio preliberacional, luego un traslado, y luego, bueno, Claro. entonces de Juanita Pérez se vienen haciendo 4 o 5 Sí, solicitudes, claro. más aparte por las quejas por denegación o por las reposiciones de procedimiento, que eso sería ya otro tema en cuanto a cómo se tramita la ejecución, que no nos Claro. daría tiempo, pero sí es una carga complicada, ¿no? Estos juzgados aquí en Ciudad de México, estamos hablando de que están recibiendo un promedio de 200, 250 promociones al día. ¿Sí? Cuentan con una plantilla entre 38 y 40 personas que tienen estas solicitudes y un solo juzgador, ¿no? Entonces, sí es complicado, y eso a nivel federal, en los centros de justicia también puede haber un juez de ejecución con 3 o 4 personas que lo estén apoyando para atender todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, se viene una cascada de trabajo, Seguro. la ejecución Seguro. va en incremento, y creo que sí hay que poner un poquitito de focos rojos en la ejecución. Sí, no, nos queda clarísimo. En tiempos creo que ya estamos por culminar. Una última reflexión. Qué lástima que nos dieran tan poquito Sí, tiempo, no, doctor. tan poquito tiempo, y creo que ya hasta nos alargamos un poquito Sí, más, sí. pero nos da para mucho. Ok. Una última a lo mejor, para ver si la podemos cerrar. Ahorita que decías de cuántos trámites podrá iniciar, o sea, independiente de que sean 17,000 a nivel federal, pues a lo mejor no son 17,000 los internos que inician algo. A lo mejor de esos 17,000, por decir algo, son los que inician, pero de esos 1,000, a lo mejor cada uno inicia 3, 4 o 5. ¿Qué nos ha tocado ver y a ver cómo lo capitalizan ustedes ya en el área de ejecución? Nos ha tocado ver cuando les llega un traslado involuntario, que normalmente la noticia que nos ha llegado, no sé si sea lo normal que así trabajen, pero así es como nos ha llegado a nosotros. El interno pues no se entera, salvo cuando a las 3 de la mañana llegan por él y se lo llevan. Y se lo llevan, no le avisaron a él, no le notificaron a la familia no sabe nada. En ese ínter entre que se lo llevaron y llega a algún lugar, al lugar en el que va a terminar, pues ya pasaron días y nadie sabe nada. Es un procedimiento involuntario, pero que entendería que no se están siguiendo las formalidades del procedimiento como por la notificación. ¿Cómo lo están capitalizando ustedes? Porque esto es un tema del sistema penitenciario. Claro. A jueces de ejecución cuando les llegan este tipo de solicitudes. Ok, aquí tratándose de este tipo de traslados involuntarios, me ha tocado calificar hasta 120 traslados involuntarios, como te decía, en cuanto a nuestra competencia. En un momento dado, Topo Chico, Cadereyta,
Islas Marías, cuando desapareció, hicieron traslados masivos, ¿no? Entonces, esos traslados, como bien dices, se llevaron a los internos, los trasladaron en diversos eferesos, Oaxaca, el 18, en Ramos Arizpe, y lo que sucedió es que llegaban esas constancias con los jueces de ejecución diciendo, pues, trasladé a la persona en atención a una condición de medida de seguridad o porque cerró Islas Marías, etcétera, etcétera. Y aquí la ley de ejecución establece un plazo de 48 horas donde el juez de ejecución tiene que calificar ese traslado. Y ahí sí ya dependerá del juzgador, porque habrá juzgadores que digan, pues sí, pero ¿qué crees? Lo sacaste de Islas Marías y lo llevaste a Oaxaca, al 13, cuando el señor tiene su domicilio en Coahuila, entonces lo tienes que haber mandado al 18, ¿no? Entonces, no te califico el traslado y mándalo mejor al 18, o lo califico parcialmente. Efectivamente, fue cerrado Islas Marías, ¿no? Y por cuestiones de seguridad, pues ¿a dónde lo mandabas? Tienes que respetar ese derecho fundamental de mandarlo cerca de su domicilio. Entonces, no me lo mandes al 13 que está en Oaxaca, mándamelo al 18, ¿no? Que está en Ramos Arizpe. Entonces, es lo que tiene que hacer un juez de ejecución. Hay otros compañeros que llevan audiencias para calificar esos traslados y mandan a traer a la autoridad penitenciaria para que les expongan las razones del motivo de ese traslado. Pero estamos hablando que cada quien tocamos temas o hablamos como nos va en la feria. Claro. Es decir, yo no puedo llevar audiencia a lo mejor de 120 o 200 traslados porque pues me rebasaría, ¿no? No hay una infraestructura en el Poder Judicial para sala de audiencias, para llevar este tipo de traslados masivos, ¿sí? Y a lo mejor lo podemos hacer por escrito. De hecho, sí quiero puntualizar que ha sido un criterio que hemos ido adoptando y es un punto de vista muy particular, lo digo con todo respeto, que no obstante que la ley de ejecución recoge el sistema acusatorio como lo prevé en su artículo primero transitorio, para mí la ejecución es un 70% escrito y un 30% en audiencia. Esto es, no todo se tiene que llevar a audiencia. Para mí la audiencia únicamente es aquello donde vaya a haber debate o producción de prueba, tal y como lo establece el artículo 4. Si a mí me llega un sentenciado y me dice, oye juez, quiero este beneficio, y yo ya tengo mi carpeta de ejecución integrada y tengo para resolver, y le digo al Ministerio Público, oye MP, oye Autoridad Penitenciaria, Juanita quiere su beneficio, ¿tienen alguna inconformidad? Y no me dice nada, puedo resolver por escrito. Y vamos, le otorgo su beneficio a doña Juanita, ¿no? Sin necesidad de irme a audiencia. Ah, pero si me dicen, no, yo no estoy de acuerdo porque Juanita tiene antecedente, porque Juanita se ha portado mal, ahora sí, es una cuestión que merece o amerita debate, vámonos a audiencia para que se respeten los principios que recoge el sistema acusatorio. Y cuando sí se llevan a cabo estas audiencias, ¿la gente del sistema penitenciario sí acude? Sí, no en todos los casos, no obstante ello, la propia ley establece en su artículo 124, creo que es el último párrafo, que si no va la autoridad penitenciaria o el representante de la autoridad penitenciaria, no es un obstáculo para que tú puedas continuar con la audiencia, ¿no? Y hay ocasiones en que la autoridad penitenciaria le ayuda al interno, le dice, efectivamente el señor no ha trabajado porque aquí yo no tengo trabajo para darle al señor, ¿no? Que ese es otro punto, doctor, ¿no? En cuanto al plan de actividades. O saben que el señor no tiene visitas porque precisamente su familia está muy alejada, entonces nosotros como centro carcelario estamos de acuerdo en que el señor sea trasladado al centro de reclusión donde está solicitando su traslado. Entonces, sí, hay veces que van, hay veces que no asisten. ¿No? Y ante la inasistencia no implica que eso sea en perjuicio. No siempre. O sea, puede ser para bien o para mal, Así es. No hay necesariamente un criterio en ese sentido. Así es, lo que sí es, no es un obstáculo para que lleven las audiencias la falta de presencia de la autoridad penitenciaria. Mira, pues muy interesante todo esto que existe de la Ley Nacional de Sí, muy bonita materia. De verdad que esperemos que esta crisis por la que atravesamos pase pronto. Ojalá. Y podamos retomar nuevamente el programa y el taller que teníamos encaminado, porque de verdad nos da para muchísimo más, doctor. Ojalá, será un gusto para mí. Es una materia, siempre he dicho, es tan bonita la ejecución que le hicieron su propia ley, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces, ¿sí? es cosa aparte del proceso, de las etapas previas, pero es una materia muy bonita, muy sensible, y créeme que te sientes bien cuando ves a las personas que has liberado y que siguen trabajando y que van y dicen, mire, ya estoy estudiando.
me da gusto como juez de ejecución, ¿no? Ok, muy bien, muy Sí, bien. y pues quedo a sus órdenes, doctor. No, al contrario, y muchísimas gracias por habernos acompañado ahorita, ¿no? Que con todas estas condiciones en las que estamos, que se haya podido dar, ¿no? Que esta no sea la última, evidentemente, esperemos que no. esperemos que se dé el taller y adelante, ¿no? Muchas Y bueno, gracias. a todos los que nos acompañan, los invitamos a que continúen con las transmisiones de que cada comisión va a estar trabajando. El día de mañana habrá una muy interesante que precisamente tocará el tema de la crisis del COVID-19 por el que estamos atravesando en estos momentos. Entonces los invitamos a través del canal de Facebook de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Y saludos de coronavirus. Saludos de coronavirus. Saludos, abrazos para todos. Hasta luego, muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.